Pues bienvenidos una vez más a Pregúntale a Durazo. Ya me encariñé con ustedes de estar aquí nuevamente una semana platicando. Muchas gracias, doctor, por la apertura. Y déjenme y le presento a Marco Valencia. Marco Valencia es ingeniero minero con diplomado en gestión ambiental, es redactor de propuestas a la Ley General de Cambio Climático y un activista muy comprometido con el cuidado del medio ambiente. Muchas gracias, Marco, por acompañarnos. Pues muchas gracias, Paulina, por la presentación y también Alfonso por la oportunidad de estar aquí en Pregúntale a Durazo, que la verdad es que no me lo he perdido desde la primera edición y gustoso de estar aquí. Pues como buen hijo, creo, en una familia sonorense, me enseñaron que no puedo llegar a ningún lugar con las manos vacías, ¿no? Tenemos aquí un presente para Alfonso, es una planta que le gusta mucho. Yo creo que en todas las casas de las madres y las abuelas aquí en Sonora la llegamos a ver. Es una bugambilia, un árbol nativo de Sonora, es parte de la riqueza de la biodiversidad de aquí en nuestras tierras. Siempre que yo comienzo a hablar sobre el tema del medio ambiente, me gusta mucho saber cómo lo concibe cada persona. Todos tenemos alguna historia de algún animal, de alguna planta, el día que comenzamos a valorar el oxígeno que nos da alguna flor o un árbol. Sé que pues aquí Alfonso viene de la Sierra Alta de Sonora, la ciudad de Bavispe, lugar caracterizado por su riqueza sobre el medio ambiente. Me gustaría saber una historia, el primer contacto que tuviste con la naturaleza, algún pasaje que quieras compartir. Por ejemplo, el cariño que mi padre tenía por las vacas. O sea, no era un trato a un objeto comercial, sino a un ser vivo al que mi padre le dedicaba con toda devoción una atención. En lo personal, algún día, cuando mis hijos estaban muy, muy pequeños, llegó mi esposa con un perrito, Tango. Ese perrito nos acompañó solo 13 años porque murió de cáncer. Y les quiero decir que fue una tragedia familiar. Conservamos mucho tiempo las cenizas de Tango y finalmente yo solicité la autorización de la familia, consenso, con el consejo de familia, para que me autorizaran a liberar las cenizas de Tango en aquel lugar donde él creció y vivió, pues que es el entorno ahí de la casa en donde ahora vivimos. Esa fue una etapa triste, pero también tuve otra etapa con un animal que lo atropellaron en el Boulevard Quino, aquí, y yo me detuve. Había gente ahí estaba tirado el perrito, y me detuve, y cuando lo cargué, revivió. O sea, estaba simple y sencillamente en shock, que al moverlo reaccionó. Lo eché a mi carro, me lo llevé a una veterinaria que estaba ahí a 2 o 3 cuadras. Ahí lo revisaron y estaba aparentemente bien. Reaccionó y lo dejaron en observación y murió en la noche. Al siguiente día que fui por él, me sentí impactado y conservo sus cenizas, porque ahí en mi oficina tiene un nichito y lo voy a hacer algún día al perro de la calle, a los animales de la calle. Honrarlos como hay en otras ciudades, con un monumento, porque para algunos pudiera parecer pues alguna superficialidad, pero tiene que ver con la necesidad de que la gente tome conciencia de los derechos de los animales. Los derechos de ni siquiera los derechos de las mascotas se respetan a veces, porque la gente los ve como un animal y se acabó. No, son seres vivos que nos acompañan. Uno que ha tenido mascotas pues sabe que es un compañero fiel y uno quisiera muchas veces dar, así es, y quisiera darle todas las
satisfacer sus necesidades, pero también hay familias que tienen a su mascota y no pueden pagar que tengan un veterinario, no pueden pagar muchas veces. ¿Qué tal si el gobierno también empezara a ver eso? Pues que empezara a ayudar a los animalitos y que también les brindara un apoyo a estas familias que consideran que el animalito es parte de su familia también. Mira, tú puedes ver, hay imágenes en las redes de una persona que trae 3, 4, 5 perros que a lo mejor no están en condiciones ideales de una mascota, pero el cariño que les da esa gente, la atención, la preocupación que tiene por ellas, los ubica en una atención superior a la que tienen muchas mascotas de gente que podría darles mejores condiciones y que por falta de conciencia no se los da. En un programa anterior, y no me dejarás mentir, planteé, entre otras cosas para la atención de los animales, la necesidad de la existencia de veterinarias públicas, a donde la gente pueda llevar a un animalito a recibir la atención primaria. La atención primaria. Y si es necesaria una atención de otra etapa, pues buscar la forma. Pero cuando menos que lo más elemental esté satisfecho. Creo, para que la gente no se preocupe, no se trata de darle prioridad a los animales, se trata de preocuparnos por todo lo que es responsabilidad del gobierno atender, con un acompañamiento social, por supuesto, pero en el caso de las personas, por supuesto, a la gente de la calle. Sí. Oye, hay que ponerles un albergue, hay que poner un comedor para que puedan una sopa caliente, que tengan un lugar donde pernoctar, donde asearse. Tenemos que preocuparnos, ahora sí, que por el bien de todos y sin ánimo publicitario. Así es. Y fíjese, doctor, muchas veces esas asociaciones civiles han venido a subsanar esto que no ha hecho el gobierno. Y aquí no nos dejará mentir, Marco también es un activista muy comprometido con el medio ambiente. Yo he trabajado junto con él en varias actividades y ahorita también nos estaba mostrando un proyecto que trae, pero a ver, platícanos tú un Sí, poquito la más. verdad es que me identifico mucho con lo que cuentas con los animales. Cuando yo planté mi primer árbol, fue algún proyecto escolar por ahí de la secundaria, preparatoria. No, hombre, pues. Y me fui a mi casa pensando en palabras que el maestro nos había dicho. Y tenía en ese entonces mi primer dispositivo, una computadora. Y me puse a ver la magia de todo lo que nos puede proveer un árbol. Y me llamó mucho la atención dentro de la biodiversidad las plantas que tienen flores. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que de la tierra brotan cosas tan bonitas? Tenemos aquí un ejemplo. Para mí esas flores son maravillosas. El color me encanta, la verdad. Y ahí yo comprendí la importancia de la fauna. A mí me llamaron mucho la atención, sobre todo la fauna polinizadora. Es muy común que todos lo relacionen con las abejas, pero pues también hay mariposas, orugas, pues la fauna polinizadora en general. Me llama mucho la atención y comparto el punto de vista. Generalmente nosotros como especie pensamos que somos los predominantes, o Sí. pues a lo mejor de cierta manera nos otorgamos mayor importancia a nosotros mismos. La verdad es que esto es una cadena, y si nosotros no atendemos a una especie, la otra sucumbe. Y es algo que nos está pasando también a la humanidad. Tenemos el cambio climático porque no hemos sido responsables con el manejo de la vegetación, por ende hemos destruido el hábitat de la fauna. Cuando yo decidí formar un grupo ambiental dedicado así, todos los fines de semana o al menos 2 o 3 días por semana, hiciéramos algo por el medio ambiente, ya fuera plantar, una campaña de reciclaje, todo esto. Fui yo a una institución pública porque requería cierto apoyo en ese momento. La verdad es que yo no traía una trayectoria de mucho respaldo, o sea, acababa de iniciar. Y llegué y me atendió la secretaria de un funcionario y le platiqué mi idea y le conté todo lo que quería hacer. Yo ya tenía la solución para el
el problema mundial de la deforestación. Ujú. Y la persona esta me atiende muy amable, pero al final de mi intervención ella me dice, Marco, tu proyecto está muy interesante, se ve que eres pues un joven que sabe lo que quiere, pero la verdad es que como tú han llegado muchos Ah, y muchos ¿y dejan ese es el tirados problema? y muchos dejan tirados sus proyectos. Esa es la solución, no el problema. Ellos dejan tirados sus proyectos porque se desisten, incluso nosotros como autoridad lo intentamos y la sociedad no responde. Y yo sentí en ese momento un choque muy fuerte, o sea, porque quien da la casualidad de quien debiera potencializar el talento de las personas que sin ningún interés se entregan a la causa, son quienes terminan destruyendo ciertos proyectos. Yo he detectado dentro del círculo ambientalista, es una diversidad, hay estudiantes, hay profesionistas, hay una reserva de conocimiento, hay una reserva de aptitudes, de habilidades, y que son frenados cuando llevas tus proyectos en las instituciones. Se ven con frialdad, la verdad, y digo, otro ejemplo también es muy común como joven. El mes de agosto es el mes de la juventud, y en ese mes, en todos lugares te llaman, ven, tómate la foto, platícanos tu proyecto, a ver, párate enfrente de esa lona con la hojita, fírmale aquí. Nomás como botargas. Sí, y la verdad es que yo en los años que llevo siendo activista ambiental, no conozco un solo compañero, ni a mí, que producto de esos acuerdos firmados nos haya caído alguna pala. O sea, digo, no lo hacemos por lucrar, ni buscamos dinero, pero sí creemos que debiera aprovecharse Pues este capital. yo te preguntaría, Marco, pues ¿con quién has estado tratando? Claro. No, pues ¿Con no, quién mira, estaba tratando toda la sociedad no, sonorense, bueno, pues? Sí. por eso es que hay que impulsar un cambio, precisamente porque el cambio inicia con un cambio de visión y esa nueva visión tiene que llegar al gobierno y esa visión debe de tener una conciencia ambientalista. Si no hay eso, no hay posibilidades de que el gobierno sume su esfuerzo a la acción social, a la acción de la sociedad organizada, o lo más importante, que el gobierno asuma su responsabilidad Sí. y aproveche lo que está haciendo la sociedad organizada sin dejar de cumplir el gobierno con su responsabilidad. Fíjate que primeramente mi reconocimiento, Marco, por tu tarea. Yo creo mucho en el trabajo social, en la aportación social, porque si la sociedad organizada y desorganizada no hiciera lo que hace, las condiciones ambientales en este caso serían peor de lo que están, porque finalmente la sociedad actúa por conciencia, no por responsabilidad. La responsabilidad es del gobierno y el gobierno también requiere conciencia ambiental y visión ambiental, pero la responsabilidad es del gobierno. ¿Puede la sociedad no actuar, no hacer la parte que idealmente le corresponde, porque esa acción complementa lo que hace el gobierno? Pero la acción de la sociedad civil no anula la responsabilidad ni cumple con la responsabilidad que tiene el gobierno. El gobierno tiene que hacer su parte. Por ejemplo, en el caso de Sonora, ha habido programas de reforestación con especies que no son nativas de la zona. Y obviamente han fracasado. Cuando se siembran, se ven muy bien, pero fracasan particularmente por una demanda de agua que nuestro medio ambiente no les puede dar de manera natural. Y es muy difícil pagar los costos de un mantenimiento permanente. Y aquí la sociedad tiene que ayudarnos mucho en la forestación con especies nativas. Mira esta hermosura que no es altamente demandante de agua, que es demandante de calor, y además subsiste en el invierno. Fíjate, subsiste, pero nomás llega el solecito, el verano, se vuelve una maravilla. Sí, El mezquite. Oye, yo comí pechitas toda la vida. O sea, y además, fíjate que las pechitas tienen proteína.
nomás las pegábamos una sacudida, les hacíamos así para quitarles el polvo y nos las comíamos. O sea, entonces, ¿por qué no, en lugar de sembrar otras cosas, árboles nativos? Aquí en Hermosillo, las naranjas, pues los naranjeros, era la ciudad de las naranjas. Nada más, yo corté naranjas aquí cuando estuve en la prepa. Me acuerdo que nos pegábamos unas arañadas horrorosas acá, pero nos daban unos pesos que nos permitían ir al cine en una zona, ahora poblada, pero estaba cerca de la presa. Y los árboles, los naranjos que había en la calle, eran de naranja agria. No, hay que hacerlos de naranja dulce y que se lo lleve la gente. Pues, ¿qué tiene? Pues que para eso sean. Sí, Bueno. toca un tema que es sumamente trascendental para los jóvenes y los no tan jóvenes, Uh-huh. el de la vivienda. Ah, bueno. Desde hace unos 30 años aquí en México se dio un fenómeno, tanto en el país como en el estado. El gobierno dejó de ser un partidario, un impulsor de la vivienda digna y pareciera que se convirtió en un facilitador de la construcción en serie. Con modelos que no sé dónde se hayan creado, se trajeron para acá y se empezaron a fraccionar sin tomar en cuenta los rasgos culturales, las condiciones ambientales de la región, y que si tú tomas una foto desde arriba ves puro gris. Y aquel pedacito que el fraccionador no alcanzó a llenarlo de concreto, aquellos últimos 3 mezquites que no les pasaron el camión, te dicen, le voy a poner un columpio en medio, esa es tu área verde, esa es tu área de recreación. Hay una norma, hay un indicador de la Organización Mundial de la Salud que indica que una ciudad debiera tener al menos 9 metros cuadrados de área verde por habitante. Según datos de Parques y Jardines, aquí en Hermosillo difícilmente se llega a los 3 metros cuadrados de área verde por habitante. Tan solo por ejemplificar, en la capital de Hermosillo, en la capital de Sonora, Hermosillo, debiera haber al menos 700 hectáreas de áreas verdes y no se llega ni a la mitad. Esto genera varios fenómenos, sobre todo que en tiempo de calor tenemos concretos que alcanzan temperaturas No, infernales. Te pones de lejos y ves el Ese calorcito. ves el calorcito. ¿Cuál es su visión? A mí me interesa conocer si hay alguna visión de estrategia para hacerle frente a esta área de oportunidad. Ya mencionó lo de la forestación, pero la verdad es que se requieren medidas que realmente los fraccionadores acaten y que hagan de la vivienda pública, la vivienda de interés social, pues auténticas viviendas dignas, que contemplen a la naturaleza desde la concepción de sus proyectos. Bueno, primeramente, el tema de la vivienda en serie para los trabajadores es un modelo que fracasó. Es un modelo que fracasó. Se construyeron miles y miles de viviendas y miles están hoy abandonadas. El presidente López Obrador impulsó un programa desde el Infonavit para cancelar la promoción jurídica del desalojo de quienes por alguna razón no podían pagar. Y se redujeron los tiempos y las cuotas mensuales de tal manera que la gente realmente tuviera acceso, pudiera conservar su vivienda. Y los nuevos proyectos aspiran a una vivienda digna, porque 40 metros para un trabajador, francamente, es inhumano. Un tema que debe ser trascendental en la agenda de cualquier gobierno, y es el uso sostenible del agua. ¿Por qué? No, hombre. Porque en Sonora somos el estado en el país que tiene más volumen de agua concesionado. Los pozos están totalmente sobreexplotados. Y hay informes, hay indicaciones, estadísticas que nos dicen que en los próximos años vamos a tener al menos 500,000 nuevos habitantes más, pues que obviamente demandarán agua y llegarán en un tiempo que los acuíferos estén sobreexplotados. ¿Qué hacer para hacerle frente a esto que es realmente una emergencia? Es una no sé cómo vital, llamarlo, es pues. vital. O sea. Has tocado un tema fundamental. Yo
lo mejor difiere un poco, pero Sonora tiene agua suficiente para garantizar su desarrollo futuro. Para lo que no tiene agua suficiente es para desperdiciar. Y ahora la desperdiciamos. O no la utilizamos óptimamente. Por eso he planteado en algún otro foro la necesidad de pavimentar los canales de los distritos del Yaqui y del Mayo para evitar filtraciones y que en lugar de destinar todo el agua que hoy se destina y que se pierde por filtración, utilicemos el agua que realmente requiere de manera imprescindible el riego. Tenemos que promover la tecnificación de la agricultura para optimizar el uso del agua. Y tenemos que promover también la siembra de otros cultivos menos demandantes de agua y más productivos en términos económicos. Creo que, por ejemplo, bueno, sí, tenemos la sobreexplotación de prácticamente todos los mantos, todos los acuíferos del estado, de todos, particularmente los del centro, aquí ubicados en Hermosillo y su periferia. ¿Qué necesitamos hacer? El agua que llega a Hermosillo es más que suficiente, pero está mal distribuida. Las redes de distribución de agua, en algunos casos, tienen fugas hasta del 65%. Entonces, antes de pensar en traer más agua a Hermosillo, tenemos que pensar en ahorrar, en una racionalidad, un uso racional, un consumo racional del agua y atender todas las fugas en la red de distribución que hoy pierden hasta el 65%. Imagínense, yo no voy a permitir un solo desperdicio. Vamos a localizar aquellas áreas de la red que tienen las fugas mayores y esos pedazos, esos tramos, vamos a ir recuperando hasta que bajemos los niveles de desperdicio de agua. Yo creo que con un uso racional del agua podemos garantizar el desarrollo de nuestro estado por los próximos 20, 25 años. Y tiene que ver con infraestructura, y tiene que ver con desalinización, pero también tiene que ver con una conciencia social que debemos trabajar entre todos, desde el ámbito social, las organizaciones de la sociedad civil, pero también desde el gobierno con el ámbito educativo y cultural. Y tan. Así es. Tiene que ir de la mano lo social con el gobierno, porque recursos naturales hay. Muchísimas gracias por acompañarnos en este Pregúntale a Durazo. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, doctor. Hasta la próxima. Gracias. Un gusto, Marco. Un gusto.